Saludos en primer lugar a todos los colegas presentes y a quienes posteriormente tendrán la oportunidad de ver este webinar que está denominado Género y Educación. Quiero también agradecerle a la Organización de Estados Americanos por esta oportunidad. Realmente es un honor estar acá frente a un grupo especial como el que está presente. Y bueno, luego de este pequeño preámbulo, quiero comenzar la presentación identificando primero su objetivo. El objetivo será mostrar elementos que nos permitan apoyar desde la educación la creación de una sociedad justa, pacífica, en donde se respeten los derechos de todas las personas. Para ello, vamos a tomar nuestro punto de partida. Voy a pasar la siguiente lámina. ¿La pasas tú? Ok. Bueno, hace más de 40 años, nos vamos a remontar al año 1948, todos los países del mundo afirmaron en la Declaración Universal de Derechos Humanos que toda persona tiene derecho a la educación. Quiero mencionarles también, antes de continuar, que la presentación, para que nos ubiquemos, va a estar enfocada en 4 aspectos. El primero va a ser orientado a la parte histórica, de dónde surge este tema de género, cómo está ligado con el tema de derechos humanos. El segundo aspecto que quiero conversar es dialogar sobre el concepto mismo de género, qué es ese término, cómo lo podemos concebir. El tercer aspecto será la importancia del concepto género en educación, que es el tema que nos trae hoy día a este encuentro. Y finalmente quiero concluir con un informe que ha desarrollado la OECD, una organización mundial de mucho prestigio que dispone de suficiente presupuesto y ha desarrollado un estudio bastante reciente, donde vamos a poder reflexionar sobre los resultados de ese estudio. Pues bien, volviendo a nuestro punto de partida, les comentaba que hace como 50 años, pues, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos se planteaba que toda persona tiene derecho a la educación. En esa declaración además se establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Posteriormente, 10 años más adelante, se celebró el Foro Mundial de Educación en Dakar, estamos hablando del año 2000, y previo a ello, como consecuencia del reto que se plantea en el año 1990, se desarrollan 6 conferencias regionales. Una se desarrolló en África, otra en Asia, otra en los países árabes, la otra se celebró en Brasil, en Recife, la quinta en Europa y América del Norte, y la sexta en Santo Domingo. Estas reuniones eran importantes para darle seguimiento a los acuerdos que se habían planteado en el año 1990 en Tailandia. Justamente en el año 2000 se celebra el Foro Mundial de Educación en Dakar y se replantea nuevamente, entre los compromisos que retoman los gobiernos mundiales, que se prestará una atención especial a las actividades en los ámbitos definidos en Dakar, a saber, la lucha contra el HIV-Sida, la primera infancia, la salud en la escuela, nuevamente la educación de las niñas y las mujeres, la alfabetización de adultos y la educación en situaciones de crisis. Otro antecedente del cual debemos mencionar es que en el año 2008, justamente en El Salvador, se celebra la Cumbre Iberoamericana de Presidentes, de Jefes de Estado, y
Se suscribe el capítulo 3, denominado Metas Educativas 2021, la educación que queremos para la generación de los bicentenarios, aprovechando que nos encontrábamos en un periodo en el área de Iberoamérica celebrando pues los bicentenarios de la independencia. Y nuevamente surge el tema de que habrá una participación ciudadana con equidad e igualdad de oportunidades y que además se van a inculcar valores y el respeto a la diversidad, tomando como base la interculturalidad, el género y las clases sociales. Todos estos antecedentes son importantes porque los estados se comprometen en suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria a partir del año 2000, como hemos notado. Y además se comprometen a lograr antes del año 2015, justo este año, que habrá la igualdad entre los géneros en relación con la educación, en particular garantizando a las jóvenes un acceso pleno y equitativo a una educación básica de buena calidad, así como de un buen rendimiento. Este antecedente nos lleva a nuestra siguiente lámina, que plantea qué es eso que llaman género. ¿Qué entendemos nosotros por género? A propósito, en esta lámina yo he querido representar los símbolos que nos identifican al género masculino y al género femenino con los colores que precisamente socialmente están identificados, y no podemos dejar de hablar de ciertos conceptos cuando queremos identificar qué es ese concepto llamado género, qué significa. Esto conlleva hablar de igualdad, de equidad, de justicia, de estereotipos, de dignidad, de inclusión, de políticas, de diversidad, de educación, solidaridad y por supuesto de cultura. La igualdad entre mujeres y hombres ha vivido una evolución conceptual con la introducción del término género. Para comprender qué entendemos por género, vamos a reflexionar con base a las siguientes preguntas que quiero plantear. Número 1, son hechos naturales y biológicos propios de las mujeres la responsabilidad exclusiva en áreas domésticas, o son cosas que les enseñamos a las niñas desde que nacen. Número 2, ¿no son acaso los primeros juguetes de las niñas un muñeco bebé o un juego individual de ollas o de instrumentos que se utilizan en la cocina? Número 3, son hechos naturales y biológicos propios de los niños que tengan mayor participación en la vida social, que sean los autorizados a hablar en público, por ejemplo, de temas como fútbol o de política, o son cosas que les enseñamos a los niños desde que nacen. Número 4, ¿no son acaso los primeros juguetes de los niños una pelota como un deporte de equipo o un carrito? 5. En las distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe, las mujeres se comportan de la misma manera por el solo hecho de ser mujeres, sin importar su cultura originaria. 6. ¿Qué sucede en el caso de los hombres? 7. ¿Nos comportamos hoy día mujeres y hombres igual que lo hacían nuestros antepasados, generación tras generación? ¿Descubrimos las diferencias entre mujeres y hombres para acercarlas o las profundizamos? Y finalmente, en las distintas regiones de Latinoamérica y el Caribe, las mujeres se comportan de la misma manera por el solo hecho de ser mujeres, sin importar su cultura originaria. Interesante realmente las reflexiones que podemos hacer sobre las diferentes respuestas que podemos obtener a las interrogantes que he planteado. Entonces, ¿qué entendemos por género? Las preguntas formuladas apuntan a reconocer en su propio entorno las siguientes conclusiones
Uno, lo que determina el comportamiento de mujeres y de hombres no son las diferencias biológicas, sino el hecho de haber vivido desde el nacimiento las experiencias, costumbres y mandatos culturales atribuidos a mujeres y a hombres. Una segunda conclusión que podemos extraer de las preguntas anteriores es que en las diferentes culturas, regiones, etnias, es diferente lo que se considera como femenino y como masculino, pues las sociedades fabrican las ideas para lo que deben ser los hombres y las mujeres y lo que es propio de cada sexo y lo transmiten de generación en generación. Una tercera conclusión nos lleva a que entonces la noción de género surge a partir de la idea de que lo femenino y lo masculino no son hechos naturales o biológicos, sino construcciones sociales en cada cultura y época determinada. Y así podemos nosotros concluir más situaciones a partir de las preguntas que hemos planteado. Esto nos conlleva a que debemos de conocer qué es la identidad de género, que nosotros vamos a estar comprendiendo en esta identidad. En la siguiente lámina, nosotros podemos advertir de este modo una imagen que he colocado yo a propósito. ¿Puedes hacer los cambios de las diapositivas? Recuerda hacer clic en las flechas de la izquierda abajo. Ahí puedes ir haciendo los cambios. Ok, gracias. Bueno, ok, gracias. Bueno, respecto al tema de identidad de género, les mencionaba que a propósito quise colocar esta imagen porque existen varios estereotipos que nos determinan en nuestra sociedad, dependiendo del entorno en el que nosotros vivimos, si son aceptados o no. Así, por ejemplo, tenemos una imagen de un señor que se encuentra haciendo un asado, cocinando, ¿verdad? Tenemos unas niñas que están acá trabajando un proyecto que tiene que ver con electrónica y electricidad. Así también tenemos otros pequeñitos que se están introduciendo en este mundo de la robótica. Vemos que hay niñas, hay niños. A estas edades no hay diferencia de género realmente, pero nosotros desde la educación comenzamos a crear ciertos conceptos y ciertos paradigmas en la sociedad misma, advirtiéndole esto no es posible, esto es de la niña, esto es del niño. Y es así como nosotros vamos como coartando o prohibiendo un poco el desarrollo humano y de la sociedad. Tenemos también esta otra imagen típica, ¿verdad? Si eres mujer, pues definitivamente debe haber una imagen de un niño en tus brazos, ¿verdad? Todo esto realmente nos lleva a reflexionar y sobre el cuestionamiento de qué es identidad de género. Y con base a lo que hemos estado conversando, podemos mencionar que identidad de género no es más que las construcciones sociales, culturales y psicológicas con respecto a ser mujer o a ser hombre. Además, se suma la forma subjetiva en la que cada individuo interioriza los aspectos que hemos mencionado. El género incluye las diferencias culturales que se han creado y que no tienen por qué obedecer a diferencias biológicas. En el rol que tradicionalmente nos han ido otorgando y que fuimos asumiendo tanto los niños como las niñas, la relación de género no es simétrica, ya que la mujer generalmente ha venido siendo discriminada precisamente al intuir que hay ciertas labores que no le corresponden. Al igual que a los niños, en nuestra sociedad han existido épocas incluso en las que cuando la educación y la lectura comenzaron a considerarse importantes, se reservaba solamente para los hombres, excluyendo así el género femenino. En ese sentido, aunque no se les niegue a las mujeres el acceso al conocimiento,
Sus oportunidades de instruirse nunca han sido igualitarias con el hombre. Esta circunstancia se da hasta el extremo de que cuando en la sociedad occidental leer es un privilegio de una clase y no de un sexo, a las mujeres se les enseñan formas literarias menores, la llamada biblioteca rosa, donde se encuentra la poesía, la caligrafía, la música, el bordado y otros conocimientos que la preparan para ser mejor madre y esposa, mientras a los hombres se les proporcionan conocimientos que les faciliten el acceso al mundo del trabajo. Hoy día aún existen centros educativos que precisamente dan algunas asignaturas preparando a la niña para ser una buena esposa, una mejor madre. Eso es parte de exclusión. Es un proceso de construcción social. Igualdad de género significa que las mujeres y los hombres gocen de igualdad de condiciones y oportunidades para ejercer sus derechos humanos totales, así como sus potencialidades para contribuir al desarrollo político, económico, social, cultural y beneficiarse de estos resultados. Y que por tanto la sociedad valora por igual las similitudes y la diferencia entre las mujeres y los hombres, así como los roles cambiantes que ambos desempeñan. Esto implica que se han considerado los comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de los hombres, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera. En términos generales debemos de aprender con H, volver a aprender estos conceptos básicos de lo que significa la integración del hombre y la mujer en un mismo contexto social. Debemos aprender a mirar con otros ojos las situaciones cotidianas y poner en consideración el impacto que cada decisión puede tener tanto respecto a los hombres como respecto a las mujeres, para que las mismas mujeres tengan la posibilidad de elegir y gocen de igualdad de oportunidades. Hemos hecho como una pequeña introducción sobre estos aspectos que son bastante controversiales en nuestra sociedad, porque culturalmente hablando tenemos estereotipos prefijados que no nos permiten avanzar en el tema. Hay como ciertos tabú y podemos darnos cuenta que en educación es imperante comenzar a abordar este tema de una manera transparente, flexible, acorde a los valores, sin perderlos. No es necesario perderlos. Es por ello de que nosotros debemos de educarnos en igualdad de género, aprender sobre igualdad de género y además educar a las personas para la igualdad de género. ¿Por qué es importante el concepto género en educación? Pues porque nos permite alcanzar un buen desarrollo de la sociedad, nos permite crear espacios justos, en armonía y de mejor convivencia. Es por ello que debemos comprender que es necesario abordar la educación en y de género desde el currículo. ¿Cómo se aplica este término en el salón de clases, en las personas que dan seguimiento, en las personas que diseñan el currículo, que crean programas, que crean políticas? Pues simplemente creando proyectos sin distinción de sexo. Cuando se escribe el currículo no se está pensando que las clases las va a recibir un niño o una niña, lo hacemos con transparencia. Escribimos proyectos para la diversidad, escribimos metas, nos trazamos metas y nos planteamos el cumplimiento de estas metas sin necesidad de pensar qué tanto vamos a impactar en hombres y mujeres. Sin embargo, cuando ya empezamos nosotros con la realidad, nuestras mismas actitudes van haciendo que empecemos a discriminar por género las diferentes acciones que se realizan en la escuela. Por ejemplo, existen proyectos que trascienden la política, la religión misma, que es otro término muy controversial cuando se habla de género.
la cultura misma que permite que todo ser humano tenga acceso a ello. Así, por ejemplo, este webinar es otro modelo que hace que las personas sin distinción de sexo, edad, situación cultural, ideología, tengan acceso a esta educación. Este es un buen ejemplo de ello. El tener el derecho reconocido no implica que estamos haciendo uso de ese derecho. Debemos ejercer el derecho que tenemos de educar con igualdad de género. Además, debemos dar continuidad a ese derecho y debemos revisar en nuestra línea de tiempo cómo vamos avanzando con estos términos. Hemos hablado que hace 50 años el concepto de derechos humanos plantea la igualdad de llevar la educación a todas las personas. Y posteriormente se replantea que ya existe una diferencia de condiciones entre el hombre y la mujer. ¿Qué ha pasado hoy en el año 2015 desde aquellos acuerdos que se firmaron? ¿Qué estamos haciendo nosotros como sociedad en nuestra escuela, en nuestro trabajo, en nuestras labores cotidianas, en nuestra familia, para tener una efectiva integración de género en la sociedad? Debemos educar en igualdad y para la igualdad. ¿Por qué? Porque así vamos a estar contribuyendo a los cambios que se necesitan realizar en la sociedad. Género no está ligado a sexo, lo hemos dicho, son dos temas completamente diferentes. Sexo es una condición biológica sin incluir otros preceptos ligados, como por ejemplo con sociedad, con religión, entre algunos otros que se pueden mencionar. Hablar de género nos indica que debemos dar igualdad de condiciones a las niñas y a los niños. Recordemos en la primera lámina que yo les proyectaba que las niñas constituyen el 60% de la población infantil que no tiene acceso a la enseñanza primaria. Es un buen porcentaje de seres humanos que están a un lado de este proceso de desarrollo. Ya lo mencionamos, que además de una igualdad social es un derecho humano. No deben existir desigualdades, se debe disponer de una educación inclusiva y además esa educación inclusiva debe ser una educación de calidad y con calidad. En el documento Educación para Todos, los gobiernos se comprometieron a que iba a existir igualdad de los sexos. Esto conlleva a desarrollar programas de ecuaciones para poder lograr ese objetivo, segmentar carreras. Asimismo, los derechos deben ser iguales, como también los deberes. Si nosotros vamos a exigir derechos, pues también vamos a exigir deberes que tenemos nosotros como meta cumplir en el aspecto de género en mi escuela, en mi trabajo, en mi familia, en un periodo determinado. Ya con eso estamos dando un paso hacia adelante. Pues bien, ahora vamos a continuar hablando de un informe que me ha parecido que es muy interesante. La OECD, que es una organización internacional, como mencionaba al inicio, que goza de mucho prestigio y son quienes también le dan seguimiento a las pruebas de estudiantes, a las pruebas internacionales para estudiantes, las pruebas PISA. Y justamente el 15 de marzo, recién pasado, este año 2015, entregan un informe de la situación actual de género en educación y le denominan el ABC de la igualdad de género en educación tomado de las pruebas PISA 2012. Es interesante identificar los resultados que este informe refleja o arroja. Ellos dicen que tomando un grupo de jóvenes de 15 años, el 60% de los niños, de los varones,
de bajo rendimiento en matemáticas, en lenguaje y en ciencia son niños y el 40% son niñas. Otro dato interesante que arroja este informe es que dice que alrededor de un 75% de las niñas dicen que leen por diversión versus a un 50% que destaca en los niños. Sabemos, y esto sucede en todos los países, que las niñas leen mucho mejor que los varones. Tenemos también otro dato que nos refleja que el 20% de los niños utilizan juegos de computadora, juegos de ordenador en grupo, y además que lo hacen en grupo, lo hacen cada día, interactúan, contra el 2% que solamente son niñas. Dice además este informe que 6 de cada 10 países, en 6 de cada 10 países, los niños siguen teniendo mejores resultados en matemáticas en relación a las niñas. A las niñas además, incluso a las que son mejores estudiantes, les falta confianza en las matemáticas. Tendrá que ver esto con el tema cultural, con lo que hemos hablado anteriormente, con el sesgo que hacemos nosotros inicialmente desde los diferentes escenarios respecto a las niñas. Dice además que 2 de cada 3 niños frente a 1 de cada 2 niños informan que a menudo se preocupan porque temen que las clases de matemáticas les resulten difíciles. Muy relacionado con lo que decía anteriormente, hay ciertos estigmas que le ponemos nosotros a las niñas desde pequeñas y les hacemos señalamiento que son los niños los que van a salir mejor en estas actividades. Más adelante vamos a profundizar en el video sobre estos aspectos que me parecen sumamente valiosos. Finalmente, estos últimos 3 aspectos menciona este informe y dice que 4 veces más niños que niñas se plantean seguir una carrera profesional de ingeniería o informática. No obstante, las actitudes de las niñas varían enormemente entre los países. Por ejemplo, Finlandia, que tiene la mejor educación, como sabemos, las chicas de Finlandia son mejores que las chicas de Estonia. Sin embargo, solo 1 de cada 50 niñas de Finlandia se plantea seguir una carrera de ingeniería o informática, comparado con 1 de cada 9 chicas en Estonia. Y este último aspecto, que tiene mucho que ver con la parte familia, que es la primera escuela de todos, habla que los padres aspiran a que sus hijos varones, más que sus hijas niñas, sigan una carrera en ciencias, en tecnología, en ingeniería o en matemáticas. 50% de los padres de Chile, de Hungría y Portugal esperan que sus hijos sigan una carrera en estos campos, mientras que solo el 20% espera que sean las niñas. El informe realmente hace un poco de revuelo, y antes de continuar con algunas conclusiones de todos estos datos, que sin duda a más de alguno le está creando una serie de cuestionamientos internamente, quiero proyectarles un video para que podamos vivir pues de primera mano esa experiencia que los chicos están teniendo en relación a la situación actual de género en educación, de acuerdo a este informe de la OECD. Proyectamos entonces el video. Muy bien, muchas gracias, Mayra. Entonces, detener la pantalla en este momento y te voy a dar el paso a ti para que compartas el video directamente, dado que a ti sí te estaba funcionando el audio perfectamente, aunque la imagen estaba un poco lenta. Perfecto. Vamos a intentar acá, y de todos modos el enlace lo voy a compartir porque me parece que es un resultado bastante interesante que vamos a poder compartir a través de este video.
Muy bien, Mayra. Entonces, mientras se carga la pantalla, puedes ir también compartiendo el enlace a través de... No sé si se está... En este momento estamos visualizando el video. Yo, por mi lado, lo estoy visualizando. Ya los participantes me están diciendo que están más oyendo. ¿Será que puedes subirle el volumen al video, por favor? Muy bien. Vamos a cambiar de pantalla. Acá tenemos también el enlace, se los quiero compartir por si en dado caso no se ha escuchado muy claro. Acá está. Muy bien. Yo también estaba... Ya. Bueno, me sigue pareciendo que es un resultado bastante interesante sobre esta investigación que ha hecho la OECD y esto nos lleva también a reflexionar sobre qué subyace bajo la desigualdad de género en educación. ¿Qué quieren decir estos resultados en relación con el futuro de los estudiantes? ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestra escuela, verdad? Desde nuestro ámbito de desarrollo. Las pruebas PISA exponen de forma sistemática que en general las niñas muestran tener mayores aspiraciones que los niños en cuanto a sus carreras futuras. Sin embargo, la OECD determina que menos del 5% de las niñas quieren seguir una carrera de ingeniería o de informática. Y el que haya muchos niños que piensan que se encuentran mejor preparados para entrar en el mercado laboral, tenemos chicas que muestran temor para enfrentarse a ese mercado laboral, a esa realidad que finalmente es para lo que nos preparamos en la escuela. Según PISA, las niñas piensan que no están preparadas en un 10% más que los niños y un porcentaje mayor de niños que de niñas dicen participar en actividades y prácticas que les preparen para la vida laboral. Conforme se convierten en adultos, los niños van adquiriendo, tanto en su empleo como en su experiencia de vida, una mayor capacidad lectora que la que mostraban cuando estaban en la escuela o cuando estaban en su institución. Hay ciertas ventajas que se enfrentan a diario en los diferentes escenarios, tanto niñas como niños, y esto es lo que nos lleva a reflexionar sobre la labor que nosotros estamos haciendo y el por qué es importante hablar de género y de educación, no solamente en la escuela, sino también
en nuestra sociedad completa por medio de nuestros hogares, de nuestros ámbitos de trabajo y, como hemos dicho, principalmente también el centro educativo. ¿Cómo podemos reducir o cerrar esta brecha de género en educación? Bueno, si hablamos del aspecto familia, los padres pueden dar el mismo apoyo a sus hijos varones que a las niñas en relación con su trabajo escolar o con sus aspiraciones profesionales. Sin embargo, los resultados de PISA indican que esto no siempre ocurre así. Parece que los padres de familia tienen puestas mayores expectativas en los niños más que en las niñas. Particularmente les apoyan a que decidan sobre carreras de ciencias o de tecnologías o de matemáticas o de ingeniería, incluso hasta cuando las niñas muestran mejores resultados, mejor rendimiento académico, se insiste en apoyar más a un niño que a una niña al momento de decidir estas áreas de la ciencia. ¿Cómo pueden apoyar los profesores? Bueno, pues simplemente disminuyendo esta brecha, evitando el posible sesgo de género al entregar ciertas calificaciones a sus alumnos. Hay algunos países que hoy en día ya no muestran notas después de hacer ciertas evaluaciones, sino más bien habilidades adquiridas. Eso es parte también de lo que nosotros podemos hacer y contribuir en nuestro contexto, en nuestra escuela, a hacer proyectos colaborativos, a hacer evaluaciones con base a habilidades desarrolladas, no necesariamente entregar una nota que al final prefija en el estudiante que es mejor o peor que el otro. Pueden también conseguir un mayor apoyo en atender a los estudiantes que tengan menos ventajas, porque los niños tienden a hacerlo peor que las niñas en los centros escolares que son más desfavorecidos. Además, los profesores pueden emplear estrategias de enseñanza que exijan más a sus estudiantes, porque estos, y en especial las niñas, tienden a hacerlo mejor en matemáticas cuando se les pide en clase que intenten resolver problemas de matemáticas en forma independiente. En algunos países y ciudades donde se consiguen los mejores resultados, como Shanghái, China, Singapur, Hong Kong, Taiwán, las chicas lo hacen igual de bien que los chicos en matemáticas y alcanzan mejores resultados que los niños de la mayoría del resto de los países que participan en esto. De igual modo, mientras que en todos los países los chicos rinden por debajo de las niñas en lectura, hay una gran diferencia de los chicos en estos sistemas educativos con mejores resultados, lo que hace que sean mejor que las niñas en el resto de los países. Tenemos realmente mucho diálogo atrás de toda esta presentación y creo que el diálogo va más un poco interno. Todos estos resultados que nos están mostrando las entidades, no solamente la OECD, sino que también la UNESCO, CEPAL, la misma OEA, han hecho muchos estudios para el cumplimiento de las metas 2021, que no es más que un derecho humano al cual todos tenemos que tener igualdad de condiciones de acercamiento. Como conclusión, podría mencionar que PISA muestra que la brecha de género en rendimiento académico no se encuentra determinada por diferencias innatas de capacidades. Se necesitan los esfuerzos aunados por parte de padres de familia, madres, profesores, los políticos mismos, los medios de comunicación, para que tanto las niñas como los niños sean capaces de desarrollar todo su potencial y contribuyan así al crecimiento económico y al bienestar de su sociedad.
¿Cuántos científicos podríamos estar eliminando en el camino si nosotros no atendemos una equidad de género desde los primeros años en la educación? ¿Cuántas posibilidades de desarrollo social podrían dejarse de realizar cuando también no permitimos este desarrollo en el ámbito laboral? Cuando nosotros mismos tenemos estigmas sobre este tema y nos hace como cierto ruido en nuestras mentes porque culturalmente hemos crecido en ciertos contextos sociales y culturales, no damos el paso más allá de lo que nos permitirá tener una mejor sociedad. Es importante que el ser humano no se sienta discriminado, que la niña no se sienta discriminada, que el mismo niño tampoco se sienta discriminado o tenga cierto estereotipo prefijado de que es para él las carreras de las ciencias exactas y para las niñas las carreras humanísticas. Es importante que no contribuyamos a esa discriminación. Los mismos docentes que no sientan esta discriminación. Cuando a veces enviamos a nuestros docentes a ciertas capacitaciones y si tienen que ver con el área de ingeniería, por ejemplo, en temas que tienen que ver con robótica o con tecnologías, y se tiene que trabajar directamente con los equipos tecnológicos, generalmente se identifican más profesores que profesores. Se tiene ese sesgo, lamentablemente, de pensar que una mujer docente se le va a dificultar un poco más, que además no va a tener el tiempo suficiente para poderle dedicar el tiempo adicional que va a requerir poder culminar el conocimiento de todos estos instrumentos que al final no van a ser más que un apoyo para el proceso de desarrollo educativo, para el proceso de enseñanza y aprendizaje. También desde la escuela nosotros podemos dar talleres para los padres y para las madres de familia, enseñándoles y educándoles cómo es posible mejorar nuestra sociedad desde las diferentes tareas que cada uno de ellos hace. Hay muchos temas que podemos conversar. Por ejemplo, ¿quién hace las labores del hogar? ¿Quién hace las labores? ¿Quién es el proveedor de la familia? Son muchos temas de los cuales si nosotros no nos quitamos la venda de los ojos, si no reflexionamos sobre nuestras diferentes actitudes, muy difícilmente vamos a poder avanzar en este aspecto. ¿Y por qué? Porque todos estos actores son los que finalmente constituimos la sociedad. Finalmente quiero dejarles con una reflexión antes de pasar al apartado de posibles preguntas que gustosamente intentaré responder. Quiero mencionar lo que decía el secretario general adjunto de la OCDE en este encuentro donde se mostró el informe, el ABC del género en educación. Y qué sabias palabras, porque dice, no es una cuestión de género, es una cuestión de comportamiento de los alumnos, de los padres y madres, de los empleadores y de los educadores. Y agregaría algo más, también es una cuestión de comportamiento de cada uno de nosotros mismos. Pues espero con esto haber logrado el objetivo planteado inicialmente, que precisamente habla de poder crear una sociedad más justa, más equitativa, para un convivio pacífico, universal. Muchas gracias por su atención.